Ser podcast. El periódico de la tribu. Con Candela Antón. Candela Antón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás? Pues estoy triste porque vamos a dejar de hacer este periódico ya esta tarde. No por eso va a ser menos bueno que el resto de las tardes de viernes de agosto, pero bueno, ya saben ustedes que siempre nos juntamos con Candela Antón para hacer otra lectura de la actualidad vista desde otro ángulo, que es el ángulo de la antropología, que es esa disciplina que, si ella no me desmiente, mezcla un poco de sociología, de psicología, de historia, hasta de arqueología, de paleontología. Es una cosa apasionante que ella domina, porque ya saben ustedes que Candela Antón es antropóloga en ciernes y además es divulgadora en antropología. Yo les invito a que la sigan en redes sociales porque es realmente apasionante todo lo que cuenta y la facilidad con la que lo cuenta. Pero lo hace igual de bien aquí en La Ventana, con lo cual quédense este rato y luego ya la buscan ustedes si quieren. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que somos un poco rebeldes dependiendo del tipo de civilización que tengamos, que somos un poco menos de dejarnos mandar y un poco más, pero la primera noticia que hoy analizamos desde ese punto de vista y que es reciente también, podría interpretarse como una rebelión pacífica contra una situación cada vez más común. Lo digo porque el primer titular de hoy lo publicó el Huffington Post este miércoles 26 de agosto, un titular que habla de una pequeña gran rebelión vecinal. Los mallorquines toman las calles de Palma con algo tan peligroso, tan radical y tan antisistema como cenar. Una nueva iniciativa vecinal que consiste en cenar al fresco en las plazas del centro de Palma busca recuperar temporalmente los espacios públicos de la ciudad, cada vez más gentrificados por culpa del turismo. Candela, creo que esta noticia te ha llegado bien hondo, ¿no? Sí, total. Sí, es en mayúscula absoluta. Esta noticia me fascina, realmente. Me fascina. De hecho, creo que es que tiene muchas capas. Yo empezaría hablando sobre el tema de la calle, ¿no? Porque consideramos que la calle es algo que estaba ahí, pues no, ya desde siempre. Pero la calle donde, por ejemplo, han cenado estos vecinos en este caso, o la calle que habitamos todos, es un espacio que ha sido fabricado, que ha sido construido, claro, que alguien ha diseñado, que ha sido regulada y alguien ha decidido incluso qué terraza paga qué licencia, qué fachada se restaura con dinero público también para que salga bonita en la foto del turista, etcétera, ¿no? O sea que la calle son espacios que transmiten al final nuestras propias lógicas, ¿no? Las lógicas de nuestras sociedades. Esto es en concreto lo que el historiador Michel Desserteaux llamaba una estrategia. Una gente que tiene poder suficiente marca tal lugar, ¿no? Este lugar calle como propio y decide cómo se organiza y quién lo puede disfrutar. Claro, pero esa gente debería tener en cuenta a todos los que van a ocupar el espacio, ¿no? O sea, tanto a locales como a turistas, aunque la calle no sea de nadie, pues supongo yo que debería ser para todos. Efectivamente, porque los vecinos que sacan sus propias mesas a la misma calle en realidad no son dueñas de esa calle tampoco, ¿no? No gestionan nada, no tienen acceso a elegir cómo se habita en general o cómo se vive o cómo se regula esa calle. Hacen lo que Sorto llama, en contraposición a la estrategia de antes, una táctica. Es decir, aprovecha el terreno ajeno, aunque sea solo por una noche, sin poder tampoco plantar bandera a largo plazo, ¿no? Porque sí que es verdad que la calle no debería ser de nadie, pero está bastante tomada por la lógica del turismo, ¿no? Se utiliza mucho más para ciertas cosas y muchas veces de ciertas calles se echan los locales, que esto es lo que está pasando y de lo que se están quejando. En fin, de alguna forma estos vecinos están incursionando en este terreno que no les pertenece y con cada incursión como que lo pueden recuperar un poco, aunque sea de forma simbólica, ¿no? Claro, pero qué mejor forma de incursionar que en una cena. Claro, en España esto de quedar para hacer algo cenando o comiendo nos encanta, pero tiene algo de especial, ¿no? Lo de cena y plaza todo junto. Sí, aparte de que sea marca España, ¿no? Por una parte, también me parece muy interesante, como bien dices, el hecho de cómo toman esta calle, ¿no? Que se esté comiendo. Claude Frischler, el gran estudioso de la comensalidad, dice que comer en sí mismo, el acto de comer, fabrica el vínculo social. Quien se sienta con quién a la misma mesa es en sí mismo el mapa de pertenencia, ¿no? De quién pertenece a dónde. O sea que quizá la cena no es una excusa
para reconquistar la calle, sino que es la propia reconquista, ¿no? En sí misma, es ese hecho de habitar la calle ya habiéndola conquistado, ¿no? Al final está hecho en el fondo con este instrumento antiguo que existe para construir comunidad, ¿no? Que es ponerse cebollón, pues colectivamente. Emborracharse juntos, claro que sí. Claro que sí. En mi humilde opinión, de hecho, esta es una de las reclamaciones del espacio público más eficaces que puedo imaginar, ¿no? Porque al rehabitarlo, los mallorquines ejercen a la vez el efecto disuasorio para los turistas, ¿no? Porque esto está aquí, no entendemos qué pasa, y además están recuperando el propio espacio para los autóctonos, ¿no? O sea, es ese doble efecto. Y bueno, claro, la guinda del pastel, si nos queremos poner ya muy antropológicos, es que encima escapan también de la lógica de que el espacio público solamente sirve para consumir en espacios de restauración o locales o tal. Sí, claro. Porque se traen el tupper de casa y lo comparten, o sea, es que es un win-win-win. Es una burrada de fascinante esta. Qué bueno esto de haber tomado la calle los propios vecinos en Mallorca. Y ya que hemos abierto el melón, nunca mejor dicho, de los espacios públicos, vamos a ver ahora cómo las nuevas formas de organización laboral están desdibujando la frontera que hay entre esos espacios públicos y las esferas privadas, las de los trabajadores, digo. El 15 de agosto, por ejemplo, Fernando Tormo, mi compañero, encontró esta noticia, la escuchó aquí en Hora 14, que se emitía con el siguiente reportaje sobre el teletrabajo. ¿Es legal teletrabajar desde la piscina, la playa o el chiringuito? ¿Se puede trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo? ¿Te pueden despedir si lo haces? Me encuentro en Fuerteventura, teletrabajando en un surf house. Estamos en la casa familiar y uno en la cocina, otros en las habitaciones e incluso mi cuñado a veces prefiere estar en la piscina con los pies en remojo. Estos testimonios que se pueden escuchar en este reportaje son súper auténticos y además muy definitorios de lo que hacemos muchos de nosotros y de nuestros amigos. Cuando piensas en el teletrabajo, a muchos se nos viene la misma imagen a la cabeza, una persona frente al ordenador, pero a lo mejor está con una camisa de cintura para arriba, pero por debajo a lo mejor está en bañador, o aparte estás viendo los muebles de su casa, por detrás, en fin. ¿Qué implica esta mezcla de niveles de privacidad y de estar a la vez en un ámbito social o de trabajo? Ostras, pues esta es buena porque genera un punto de desacople bastante heavy. Claro. El sociólogo Erving Goffman, un must read, ¿no? Uno que hay que leer, propuso que toda interacción social funciona como una especie de teatro, ¿no? Y que tiene dos zonas muy claras, ¿no? El escenario, donde actuamos el personaje que toca, ¿no? Pues el empleado competente, la vendedora simpática, lo que sea que fuere, y también el backstage, donde pues nos rascamos las pelotas, el camerino para y estamos claro, exacto, el camerino, y estamos en calcetines, ¿no? Claro. Entonces, la gracia del teatro era que el público nunca veía el backstage, ¿no? Claro. En efecto, este es el trabajo del teatro, que la ilusión predomine y el backstage quede en la sombra. Pero el teletrabajo subvierte un poquito esta organización, claro, porque cuela un poco el backstage, la tranquilidad de estar, ¿no?, en nuestra casa, nuestra bola, nuestro hogar, nuestro espacio de descanso y de desconexión, en el escenario principal, el de estar actuando de cara a la galería, ¿no? Así que la casa, que es la zona de intimidad por definición, se acaba convirtiendo en un decorado profesional. De hecho, perdóname por la interrupción, mucha gente lo que hace es que se pone un decorado de estos virtuales que te lo da la aplicación para que si no quieres enseñar tu casa sale tu silueta, pero detrás hay una falsa oficina. Es flipante, porque quieren cambiar el escenario precisamente. Exactamente, o sea, es que literalmente estamos actuando esa misma realidad, ¿no? Vamos a hacer ver que estamos en una oficina, pero no, estamos en nuestro espacio, en nuestra casa, a nosotros con solamente la camisa arriba y el pijama abajo. Claro, porque solo se nos ve de cintura para arriba, ¿no? En la cámara. Claro. Claro, pasa eso. Exactamente. Y cuando de hecho... Sí, perdóname, sigue. No, di Iñaki, perdón. No, decía que hay muchas veces que es lo que decíamos antes, que estamos muy planchaditos arriba y el pijama es lo que tenemos debajo, y claro, la reunión sería con el gato cruzando por detrás, con ruidos típicos, ¿no? Tal cual. O sea, al final hay un punto que es como se cuela la vida, ¿no? Y de hecho Goffman, que para añadir más, decía que en nuestro día a día vamos repartiendo versiones de nosotros mismos según a quién tengamos delante. Claro. Pues la del curro para el jefe, la de casa para la pareja, y estas versiones, por suerte, nunca se están cruzando. Esas versiones de nuestro comportamiento, ¿te refieres? Si nos comportamos... Exacto. Vale, bien.
nos comportamos de una forma distinta según con la persona en la que estamos, ¿no? Según el contexto. Claro. Y en general esos contextos pocas veces colapsan, ¿no? O sea, coinciden, y cuando coinciden suele ser un momento tenso, como pocos, ¿no? Pues aquí llega el teletrabajo y las une, pero a cuchillo, ¿no? Ostras, claro. De hecho, hay una investigadora, Dana Boyd, que habló de un concepto muy interesante que creo que aplica muchísimo aquí. Ella lo habló en contexto de redes sociales, pero que es el colapso de contexto, ¿no? Que es esto, cuando dos públicos separaditos se juntan de golpe y uno mismo no tiene espacio para decidir qué versión quiere enseñar, ¿no? Claro, o sea, sale una especie de híbrido extraño que no es ni traje ni el pijama y que no estaba pensado para nadie en concreto. Muy o sea, gráfico, no tiene una audiencia clara. Esto de colapso de contexto es muy gráfico, está muy bien, sí. Es que es literal, ¿no? Y claro, esto puede ser pues vergüenza ajena, ¿no? El resultado de esto es lo que decía, un momento súper raro en que no sabes cómo eres. Y al final se te está arrebatando la capacidad de modular tus interacciones, por decirlo así, de una forma un poco compleja. Sí. Bueno, es que es muy chocante. Sí, además todos hemos visto vídeos muy graciosos de gente que sale de la ducha y pasa por detrás de alguien que estaba en una videoconferencia muy bien encorbatado y muy todo. En fin, ahí ese choque de las dos esferas, como dices tú, realmente tiene mucho sabor. Vamos a pasar de un espacio seguro, como es el hogar, a otro que puede ser más violento y aterrador. El 18 de agosto, el diario ABC publicó una noticia sobre un festival vinculado al terror como entretenimiento. Bangkok acoge durante 2 días un festival de videojuegos de terror tailandeses. Fanáticos de los videojuegos han acudido al Ghost Game Festival en Bangkok, un evento en el que han podido probar distintos videojuegos de terror y asistir a conferencias. Los asistentes también han tenido la oportunidad de sumergirse en escenarios inspirados en sus juegos favoritos. Claro, al leer esta noticia me vino a la cabeza ese cliché que tenemos de que los orientales son más crudos, más descarnados con los niños, por ejemplo, y que los occidentales somos más cuidadosos, y que por lo tanto el concepto de qué cosas nos aterrorizan y nos molestan y nos violentan son unas en unos lugares y otras en otros. Pero no sé si esto es realmente así. Pues yo creo que esta premisa de que los orientales son más crudos con la violencia que nosotros es un poquito un cuentecito que nos contamos desde nuestro púlpito de etnocentrismo, ¿vale? Hay un antropólogo que se llama David Lancy que ha estudiado esta cuestión de la infancia, es fascinante su trabajo, os lo recomiendo mucho, a través de un montón de sociedades, y su conclusión es que la infancia está protegida, la burbuja de algodón, donde el crío no oye nunca hablar de la muerte, ni se le deja ver sangre, pues es claramente una rareza histórica y geográfica. O sea, es cosa nuestra, de un puñado de países ricos y además bastante reciente, porque nosotros hace no mucho esto tampoco lo hacíamos. O sea, es una cosa muy reciente. Qué bueno eso. Entonces es más común dejar que los niños vean la realidad tal como es, aunque sea más cruda, es una cosa ya habitual. Claro, pero es que al final generar tantas esferas de diferenciación es algo muy actual nuestro, ¿no? Muy weird, muy Western, educated, industrialized, rich, democratic, que es el sesgo weird, ¿no? Sí. Que somos nosotros, nuestras sociedades. Qué bueno, sí. Y, o sea, al final, en muchísimas culturas, un niño que tiene 6 años ha visto cómo se mata un animal para la cena, ha estado en un velatorio y ha estado en contacto con los muertos, conoce historias de fantasmas del pueblo de memoria, porque se las cuenta, yo qué sé, su abuela cada noche. Sí. O sea, que se enfrenta muy a menudo a lo que da miedo, a lo que asusta. En Tailandia, por ejemplo, los espíritus como Menaak forman parte de ese paisaje doméstico de cualquier crío. Un poco lo que pasaba aquí antaño cuando se les hablaba del coco o del hombre del saco, ¿no? O sea, al final, los cuentos de los hermanos Grimm, todo esto son terroríficos. Claro, es que en realidad nosotros también les exponemos de una forma o de otra al miedo, digo, a los niños, aunque creamos que son formas más manejables, más suaves para un niño, y con la violencia, pues supongo que pasará lo mismo. Sí, claro, es que yo tampoco, no creo que realmente en Bangkok se normalice la violencia y aquí no lo hagamos, claro, ¿no? Creo que quizá lo más riguroso es decir que cada cultura mete en la caja de cosas que dan miedo pero forman parte de la vida, y también pues mete unas cosas ahí y decide que otras las mete en la caja de cosas que hay que esconder a los niños hasta que sean mayores de edad. Pues nosotros, por ejemplo, metemos ahí cierta relación con la muerte, con el sexo, con el cuerpo enfermo, con la sangre, con la víscera. Y sin embargo, por ejemplo, dejamos que un niño de 8 años vea una película de superhéroes con 500 edificios explotando y 300 personas muriendo de forma abstracta, sin una gota de sangre. No sé, sin consecuencia alguna. Y nos parece perfectamente sano, normal y ordinario. ¿No? Sí, claro, es que, en resumen, yo diría básicamente que el festival este de terror de Bangkok no creo que implique
justifique que los orientales sean más crudos que nosotros, pero sí que explica muy claramente que ellos han decidido que el miedo, visto de esta forma, el terror, forma parte de la vida y es necesario que los niños lo conozcan. Y quizá nosotros preferimos abordarlo de forma más abstracta, ¿no? Es que, hijo, el miedo es, ¿no? No sé cuál de las dos opciones en realidad educa mejor a un niño para el día que de verdad tenga que enfrentarse al miedo, la verdad. Pero no sé, sospecho que en realidad tampoco hay una fórmula perfecta para enfrentar algo tan complejo, ¿eh? Oye, estaba pensando que también hay un binomio bastante habitual que es el del miedo y la educación, que no sé si lo tiene muy estudiado la antropología, porque muchas de las cosas que nos enseñan es ten cuidado porque si no la consecuencia es terrible. Claro, muchísimos, que los miedos delimitan mucho el mundo que conocemos, ¿no? Al final el miedo es una herramienta educacional, es una herramienta para ejercer el poder, es una herramienta de interrelación, es una herramienta también de preservación del grupo, o sea, es muy versátil. Y no hay sociedad que no trabaje con el miedo, ninguna, o sea, todas tienen sus mitologías, sus estructuras y sus delimitaciones. El otro día precisamente cuando hablábamos de que las sociedades más avanzadas son más horizontales y tienen menos confianza en un líder supremo, hablábamos por contra de eso, de que las que son dictatoriales o que son más centralistas, pues esas sí que tienen una observación mayor de la norma y de una creencia mayor en lo que digan la gente que está en el poder, pero supongo que la base de toda esa credibilidad, una parte de ella está en el miedo a equivocarse o en el miedo a que el camino no sea bueno o directamente al miedo de que el dictador nos decida meternos en la cárcel, ¿no? Claro, sí, pero tampoco diría que hay sociedades que están exentas de miedo, ¿no? Porque diría incluso las sociedades igualitarias, ¿no? Que podrías decir que son no más horizontales, no rehuyen el miedo a ser excluido de la tribu es un miedo que prevalece en todos los lugares, el miedo a ser excluido del grupo, y es lo que hace que muchas veces te comportes de una forma determinada, ¿no? O sea, no sé, yo no diría que hay unas sociedades que juegan más con el miedo, quizá juegan más con la violencia, con la amenaza, pero con el miedo, creo que todas las sociedades delimitan con el miedo. Al final no es solo una herramienta que usamos, es un default que tenemos, ¿no? Algo que hacemos que nos pasa de base. Bueno, es un mecanismo de evolución y de supervivencia, como tú bien conoces por todo lo que estudias. Me contaba hace no demasiado, yo no recuerdo si era uno de los investigadores de Atapuerca o si fue, no lo recuerdo, fue hace tiempo, pero bueno, que me decía, ¿tú por qué crees que tú vas corriendo por la calle, o sea, viene un señor malo, vas corriendo por la calle huyendo de él, te pega un tiro y consigues seguir corriendo? Pues porque el miedo activa dentro de nuestro cuerpo unos mecanismos para que no nos duela la pierna mientras estamos intentando huir, para que no nos desmayemos, para que todo funcione perfectamente, por lo menos unos cuantos minutos hasta que consigamos irnos. O sea, el miedo también es es un efecto protector. Completamente, y de hecho lo es en muchos casos, que una sociedad delimite a dónde puedes ir o no puedes ir, también es una cuestión de protección. O sea, cuidado con el río o cuidado con no, el hombre del saco al final es no salgas por la noche. Por la noche puede haber depredadores, puede haber enemigos, pueden pasar muchas cosas, entonces mejor limítate al ámbito del día, ¿no? O sea, al final los cuentos, nuestras narraciones, las historias que nos contamos nos previenen para las situaciones que podríamos llevar a enfrentar, y al final eso trabaja con el miedo, quieras que no. Venga, vamos a retomar, aunque nos dé miedo ya terminar esta sección que nos está encantando, pero para rematarla vamos a hacer también repaso antropológico de otra de las noticias más comentadas de esta semana. Que además a mí me pilla muy de cerca porque ya saben los oyentes de La Ventana que lo mío es más bien la música. Y digo que hablando de terror y de muerte, la BBC daba este martes 25 de agosto un titular relacionado con esto mismo. Muere Dolly Parton, la leyenda del country que conquistó a millones cantando desde el corazón. Tras una breve batalla contra el cáncer, la cantante y actriz estadounidense falleció en su casa en la ciudad de Nashville a los 80 años de edad. Claro, era un terror que ella había pasado a la enfermedad y todo el mundo tenía también terror a mencionarlo. En fin, era un modo de juntar ambas cosas. Pero sí, se ha estado comentando muchísimo la noticia. A mí me hace mucha gracia porque Dolly Parton en España no es casi conocida. Si le pides a alguien por la calle que te cante una canción, pues no lo vamos a conseguir. Pero vamos, que tú también le has visto una relevancia a este tema. Creo que sí, o sea, de hecho Dolly Parton es un personaje que tiene muchas capas, ¿no? Yo tampoco la conocía muchísimo, su música no me es súper familiar, pero el personaje sí lo había conocido, que ha hecho cosas muy guays, como una biblioteca, o sea, gran parte de su dinero lo donaba para que llegaran libros a los niños estadounidenses, pero millones de niños, o sea, es una persona que ha invertido su éxito en la gente. Bueno,
Pero aparte de eso, creo que es importante porque pocas figuras han conseguido esto que consiguió ella, que es ser tratada con cariño y con respeto artístico al mismo tiempo, ¿no? Algo que pocas veces aglutinan las estrellas del country y menos mujeres, ¿no? Sí, bueno, es verdad que además, sobre todo en el country, que siempre ha sido un género muy menospreciado porque era como el género de los paletos. Tal cual, es que siempre ha sido, o durante mucho tiempo fue considerada la música de paletos, ¿no? Literalmente es la palabra que se usaba en Estados Unidos, ¿no? Hillbilly music, Sí. música de gente pobre de los Apalaches y que no tienen estudios ni nada, ¿no? Un poco lo que pasaba aquí también, lo que pasaba con el flamenco, que recorrió exactamente el mismo camino, ¿no? Sí. Era cante de gitanos, de barrio, algo que la burguesía española escuchaba con la nariz arrugada y que un día de golpe, ¡plin!, empezó a llamarse arte con mayúsculas, Sí. ¿no? La gran tradición artística española. Dices, bueno, pues... Pero porque antes se hacía esa separación, ¿tú crees, de que había un arte mayor, digamos, y un arte menor? Hay clasismo también en el modo de percibir la música, ¿no? Of course, por supuesto. Aquí creo que es muy guay tirar de Bourdieu, que Ajá. es el grande para explicar este tipo de cosas, ¿no? Y en este caso pues explicó el fenómeno muy bien explicado, porque hay una jerarquía de gustos donde lo popular vale menos porque lo consume gente que no tiene capital cultural a priori, ¿no? Y el proceso, de hecho, por el que un género da el salto de cutre a patrimonio también ha sido estudiado, sí. y se llama tradición inventada. Tradición inventada. Tradición inventada consiste básicamente en que en algún momento alguien con suficiente poder simbólico decide que este género pues hay que ponerlo en un museo, en un auditorio, en un lugar con suficiente relevancia, ¿no? Al flamenco, por ejemplo, lo declaró la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí. Y al country, pues también se lo institucionalizó el propio Nashville con su Hall of Fame, ¿no? Sus documentales, Salón de la su Fama. aura de... Sí, exacto, y su aurita esta de música fundacional de América, ¿no? Sí, También. mucho. Claro, lo que yo creo que no cambia entre el flamenco y el country, y bastantes otras músicas así más provenientes de clase baja, es de dónde viene, ¿no? Al final ese carácter, creo, sigue siendo gente pobre cantándole a su vida, ¿no? A sus vicisitudes, y tiene algo muy, muy puro en su honestidad, ¿no? No sé, al final el punto de inflexión es cuando el poder decide que, bueno, esto tampoco está tan mal, vamos a disfrutar de esta, ¿no? Como un poco esta cosa que pasa con las marcas de lujo haciendo ropa rota, ¿no? Pues dices, hombre, pues estás imitando la pobreza como romantizándola, cuando en realidad es de lo que tú estás alimentándote. O sea, hay todavía un juego de espejos y de sombras muy, muy perverso. Pero bueno, en fin, que en cualquier caso Dolly Parton cantó siempre para la gente humilde. Y ella era de proveniencia humilde, y todo se ha dicho. Sí, y además es lo que dices tú, han conseguido que el country sea una cosa de relumbrón. Por cierto, que comercialmente el country y el hip hop en Estados Unidos son lo que más pega, que mucho Taylor Swift y muchos grupos americanos de rock, pero eso es lo que está llevando más masas y por muchos años que dure así. Bueno, Candela Antón, la verdad es que ha sido un verdadero gusto de cuando te escuchaba y te veía en redes sociales a tenerte aquí delante, a placer para que comentes todo este periódico de la tribu. Ha sido un verdadero gusto durante estas 4 semanas de agosto. De regalo para despedirnos, te doy las gracias yo a ti. ¿Qué te parece si te dejo con una de las canciones más famosas de Dolly Parton? Venga, me parece. De 9 a 5, exquisito. que es de lo que vas a seguir tú estudiando mañana cuando te levantes para seguir tu carrera como antropóloga. Sí. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Candela. Un abrazo, Iñaki, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un gusto. Jump in the shower and the blood starts pumping.